So my subject tonight is the Esta noche triumph mi tema of the es cross. el triunfo de la There is cruz. no greater power. Debemos decir que no hay poder mayor que la cruz del Calvario. En realidad, yo me inclino a cualificar el triunfo de la cruz. Es un triunfo perfecto, perfecto. No tiene paralelo alguno. Pero si podría adicionar otra cualificación a lo que he dicho, es eterna, perfecta, sin paralelo, incomparable, pero también eterna. ¿Por qué digo esto? Si tú nunca has escuchado del poder de la cruz del Calvario, o tal vez simplemente si tú eres un espectador, o alguien que se burla o desprecia, o alguien que no quiere saber nada acerca de Dios o acerca de la Biblia, por supuesto entonces que tú verás a la cruz del Calvario como una gran derrota. Pero quiero ayudarte un poco, porque no es así como la Biblia presenta la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en muchos pasajes que la cruz del Calvario fue el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces es el poder más grande y la sabiduría más grande, pero también el triunfo más grande, la cruz del Calvario. Y en el tiempo que tenemos vamos a explicar acerca de esto. ¿Por qué es que la cruz es tan importante? Te acordarás del principio de la Biblia en Génesis capítulo 1. Para poder crear Dios los cielos y la tierra, simplemente Dios habló. Fue por medio de las palabras que creó. Y lo que Dios en 6 días creó, lo que mandó a que fuera creado, simplemente fue creado, pasó. Porque Él es el creador. Pero para redimirnos, para salvarnos, no fue suficiente hablar. Lo que requirió para que fuéramos salvados fue la palabra. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, dice, la palabra era con Dios y Dios era con Dios. Y la palabra se volvió carne, dice la palabra. Entonces, Dios no simplemente nos dio una palabra, sino la palabra. Y del libro de Juan, en el libro de Juan se nos dice que el verbo, la palabra, es el Señor Jesucristo. Entonces, en vez de darnos Dios algo, nos dio a alguien, quien pagó el precio de cada persona que confía en Él, para que los pecados sean perdonados. Entonces, lo que pareciera una gran falla, podríamos decir, fue la victoria más decisiva en la cruz del Calvario. Satanás en realidad cayó en su propia trampa en la cruz del Calvario, porque con la muerte del Señor Jesucristo también la muerte murió. Y seguramente muchos de ustedes habrán leído la expresión de John Owen, que dice, la muerte de la muerte por la muerte del Señor Jesucristo. La muerte de la muerte por la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, en la cruz, Cristo ganó la victoria más grande. No fue un desastre su muerte, no fue una derrota, fue una victoria, fue un triunfo. Fue el triunfo de la cruz. Ahora quisiera ver a este versículo, versículos 13, 14 y 15 de Colosenses capítulo 2, porque tienen que juntárselas. Acá Pablo está hablando a los creyentes, y así es como tú deberías entender estos versículos. Pablo está hablando a creyentes, a cristianos, y en unas cuantas palabras, unas pocas palabras, él está hablando mucho. Esa es sabiduría verdadera. En este mundo hablamos mucho, pero la sabiduría verdadera es decir unas cuantas palabras que significan volúmenes, mucho. Y eso es lo que está pasando en estos 3 versículos. Y yo voy a tratar de la mejor forma de explicar lo que está pasando en estos versículos. Pero dije que Pablo está hablando a los creyentes, pero también voy a aplicarlo yo a los que no son creyentes. Recuerda que el Evangelio está en estos versículos. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas.
no del mundo, sino de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador, el Dios del cielo, el cual nos da buenas nuevas, por medio de las cuales podemos ser salvados, podemos relacionarnos con Él, podemos tener nuestros pecados perdonados, podemos ser adoptados en la familia real. Esto es buenas nuevas. Este mundo es simplemente escuchar a la radio, ver lo que quieres en la tele. La mayor parte de las noticias en este mundo es como si los reporteros todo el tiempo quisieran diciendo malas noticias. Pero tenemos también, antes que escuchar las buenas nuevas de Dios, escuchar algo de malo que hay. Entonces deja que yo aplique esto y explicar cómo es que, o qué es lo que el que no es creyente está perdiéndose si no ha confiado en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo es que un pecador puede ser justo delante de Dios, del Dios santo, del Dios invisible, inmortal? ¿Cómo es que tú podrías ser justo delante de Él? Y el triunfo de la cruz nos da la respuesta. La cruz es un llamado a creer y confiar en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. La salvación es gratuita, pero un gran precio fue pagado para salvarte y para salvarme si es que tú has confiado en el Señor Jesucristo. Es por eso que nunca deberíamos familiarizarnos del todo con estas cosas y tomarlas por sentado. Un gran precio se pagó, no fue precio de animales, corderos, vacas, no, sino un precio grande. En Primera de Corintios se nos dice, ¿cuál fue ese precio? La sangre del Señor Jesucristo. No se nos redimió, se nos salvó con oro o con plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces quiero aplicar estos versículos. Y lo primero que quiero decir es en el versículo 13. Versículo 13 dice, acá está nuestro problema. Explica de por qué es que no podemos relacionarnos con Dios, por qué es que estamos alejados de Él, por qué es que Él no escucha nuestras oraciones, por qué es que Él no perdona nuestros pecados. Eso es debido a que hay un problema. Y no es un problema ligero del cual estamos hablando, es un problema pesado y real. Fíjate en el versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados. La muerte. Y nosotros no tenemos que cualificar o tratar de explicar la muerte. La muerte es muerte. Ese es el significado. Estamos muertos en nuestros pecados y también en nuestras transgresiones. Hay muchos versículos en la Biblia. En Efesios capítulo 2 se nos recuerdan el versículo 1, 2 y 3 acerca de nuestra naturaleza, que estamos muertos en nuestros pecados desde la cabeza hasta los pies. Es como si estuviéramos podridos, como si fuéramos heridas. Estamos alejados del Dios viviente. Estamos muertos en nuestros pecados. Queridos amigos, el pecado es terrible. Es una palabra pequeña, pecado, pero es más pesado que el cielo y la tierra. Es, el pecado es algo horrible, algo feo. ¿Por qué? Porque el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa ha hecho que nosotros nos separemos de Dios. Nosotros estamos nulos de vida espiritual. Y esta condición nuestra terrible la hemos heredado de Adán. Hemos heredado una naturaleza totalmente depravada y la gente no quiere escuchar acerca de esto. Dicen, no me digas que soy un pecador, soy una persona buena. Yo amo a mi vecino, a mi prójimo, no daño a nadie, soy amable, ayudo a una gente que ni siquiera conozco, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3, todos han pecado y han caído de la gloria de Dios, sin excepción alguna. Entonces, no solamente estamos enfermos, no solamente estamos inválidos, sino que también estamos espiritualmente muertos. Eso es lo que significa. Cuando no somos convertidos, sin excepción, todos nosotros estamos alejados de Dios, separados de Dios. Y el problema contigo y conmigo es que no podemos hacer nada para merecer el favor de Dios.
¿Será que le puedo dar más dinero a Dios? ¿Puedo hacer más obras para Dios? ¿Puedo tal vez cantarle de una forma mejor? No, no hay nada que podamos hacer para agradar al Dios viviente, porque Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos pecadores, somos egoístas, somos ambiciosos y podríamos hablar de una lista infinita de cosas de las cuales la Biblia nos dice acerca del problema que tenemos. Es un problema serio. Somos pecadores. E Isaías 49 dice que nuestros pecados se han vuelto una piedra de tropiezo, nos bloquean, bloquean la comunión que podamos tener con Dios. Y nadie está alejado de la mano de Dios, pero debido a nuestros pecados es que Dios no puede tocarnos. Dios no puede escuchar nuestras oraciones. Por eso es que necesitamos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva mente, una transformación en nuestras vidas para que podamos agradar al Dios vivo. Estamos muertos en nuestros pecados y en nuestras transgresiones. Qué situación más miserable, qué suerte más terrible. Cuando digo que estamos muertos, no estamos hablando de que nuestro cuerpo está muerto. No, nuestro cuerpo puede hacer muchas cosas, nuestro cuerpo puede expresar felicidad, pero estamos hablando acerca de nuestra alma y de nuestro estado en relación a Dios. Y nuestra alma y nuestro estado ante Dios, sin importar que lo que hagamos, está muerto. Y no podemos tener comunión con Dios, trato con Dios. Si nosotros somos naturales y carnales en vez de ser espirituales, pero Dios quiere que seamos espirituales. Somos pecadores, pero ¿sabes qué? No solo somos pecadores por naturaleza, sino también por práctica, por principio, por acción. O sea, todo el cuerpo nuestro y diariamente, así es nuestra vida. Lo estoy haciendo un poco tal vez sombrío, pero quiero que veas cómo es que Dios nos ve a nosotros. Y perdóname, pero no es el hecho que yo digo lo que digo, sino es como Dios nos ve. Porque si fuera, dependería de ti y de mí cómo nos vemos, nos veríamos de la mejor forma. Pero Dios dice que no es así. El versículo 13, mira, y a vosotros, cada uno de nosotros, si no estamos convertidos, sin tener un trato o una relación con el Señor Jesucristo por medio de su sangre, ¿cómo estamos? Estamos muertos en pecados y en nuestras transgresiones. Por eso es que tenemos un problema grande. El pecado trajo la muerte física, pero también la muerte espiritual. Yo no quisiera estar en tu lugar si tú no estás con Dios, porque el estar sin Dios es una suerte terrible, es un estado terrible. Y nadie en este lugar, al escuchar estas cosas acerca de Dios y de nuestra condición, no debería decir nadie, oh, esto no es para mí, esto habla acerca de otra persona. Ahora voy a hablar del segundo punto. Tenemos un problema, pero mira, ¿cómo es que Dios soluciona el problema? Por medio de darnos su perdón. En el versículo 13 continuamos leyendo. Dios es maravilloso. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, este es un paralelo, significa lo mismo, muerto en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dios vio nuestra miseria, pero por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, Dios ganó la salvación por nosotros, por cada pecador que se arrepiente. Dios ha ganado la salvación por cada persona que se arrepiente por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y lo que necesitamos, bueno, los cantantes del mundo dicen, oh, necesitamos amor, pero no, lo que necesitamos es perdón, que nuestros pecados sean quitados, que seamos convertidos, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y es interesante, no quiero meterte a esto, pero en esta carta de Colosenses, el perdón está por todo lado. Puedes buscarlo si quieres, pero te voy a dar uno o dos ejemplos y tú vas a ver cómo es que de una forma repetitiva y frecuente la palabra perdón está mencionada
para mostrarnos simplemente que Dios ha provisto un camino por medio del cual podamos relacionarnos con Él y tener comunión y que nuestros pecados sean perdonados. El primer ejemplo que te voy a dar es en el capítulo 1, versículo 14, acá en Colosenses, donde la palabra perdón es mencionada. ¿En quién? Hablando de Cristo. En el versículo 13, Él es el Hijo de Dios, pero en el versículo 14, ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y más después, tú puedes, si quieres, puedes ver esta palabra cuántas veces aparece en el capítulo 1. Aparece más que en el capítulo 2. Pero hay otro paralelo, una palabra sinónima, que está en el versículo 19. Tú vas a ver cómo es que son similares. O en el versículo 20, capítulo 1 de Colosenses, versículo 20. Y por medio de él, reconciliar paz. Entonces, el perdón lleva a la reconciliación. Y por medio de la reconciliación, todas las cosas así que están en la tierra como que están en el cielo, haciendo la paz. O sea, reconciliación mediante la sangre de su cruz. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios tiene que tomar la iniciativa. Si fuera por mí, yo nunca hubiese adoptado o hubiese tomado al Señor Jesucristo, porque mi cultura, el ambiente en el cual yo vivo me dice no al Señor Jesucristo. Pero Dios hizo posible que por medio de Cristo Jesús las cosas sean reconciliadas para consigo mismo, haya paz. Él dice, y nosotros que habíamos sido enemigos en otro tiempo, ahora Él nos ha reconciliado. La reconciliación. Ahora puedo, siendo reconciliado, orar a Dios, tener audiencia con Él. Puedo llamarle Padre. Antes era Él mi enemigo y yo era su enemigo, pero ahora soy su hijo, soy su amigo y por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Podríamos hablar toda la noche acerca de esto. Podríamos hablar acerca de estas cosas, pero esto es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Y tú te preguntarás, ¿cómo puedo obtener este perdón? Y la respuesta se nos da en el capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo es que obtengo este perdón del pecado? Y Pablo nos da la respuesta. Él es inspirado por Dios, por supuesto. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿qué nos da el perdón de los pecados? La fe en el Señor Jesucristo. Esa es la forma en la cual recibimos el perdón de los pecados. Nuestros pecados son innumerables, pero todos pueden ser perdonados porque Dios tomó la iniciativa, Él nos dio vida y nos dio perdón por medio de la sangre del Señor Jesucristo. No hay precio que se pueda pagar por el pecador y no hay juicio en el cual tú puedas pararte. No se te lleva ningún juicio si tú has confiado en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él es el que compró nuestro perdón. Él es el mensaje y el mensajero. Él es el maestro y el que da la lección acerca de nuestra salvación. En esa cruz, Cristo murió por cada persona que se arrepiente y confía en Él. Él también murió para librarte del juicio, porque habrá un día de juicio. Pero al creer en Él, tú eres absuelto, no eres culpable. Así es como Dios te verá. Así que Cristo proveyó la salvación de forma tal que nadie pueda gloriarse en sí mismo. Queridos amigos, todo es por gracia, gratuito. Yo no puedo contribuir de forma alguna, ni siquiera una palabra puedo contribuir para que se haga mi salvación. Pero mira cómo lo hace. Este es el tercer punto. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo... El primer punto era, nuestro problema, somos todos pecadores. El segundo punto, Dios ha provisto este perdón. Y el tercer punto ahora, ¿cómo es que esto pasa? En el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, anulando. Esta palabra es mencionada 3 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, esta palabra no ocurre a menudo, solo 3 veces, pero significa mucho. Significa una carrera. Perdón, significa
quitado, limpiado. Ese es el significado de esta palabra. ¿Sabías que tú estás con deuda? ¿Sabías que tú estás, podríamos decir, aplastado con las muchas deudas que le debes a Dios? Al banco sí debemos a algunas personas, pero esto no es nada, porque la montaña de deudas para con Dios es terrible. Y cada uno de nosotros tiene una deuda con Dios. Y nosotros debemos dar cuenta a Dios de esto. Algo fue escrito contra ti y contra mí. Es como si Dios hubiese registrado todos nuestros pecados. Y si esa persona fuera yo, temblaría. Es como si Dios hubiese registrado todos tus pecados en su lista, todos. Y donde se pone más drástico y peor es en el hecho de que va a haber un veredicto. Todos nuestros pecados son registrados en la lista de Dios. ¿Y el veredicto qué es? Condenación eterna, separación eterna de Dios. Pero debido a la cruz, debido al triunfo de la cruz, Dios hizo algo y dice algo, que por cada pecador arrepentido que pone su confianza en el Señor Jesucristo, entonces Dios cruza o tacha cada pecado que tú has hecho si es que tú confías en Cristo. Y no está tachado con una estampa, con un lapicero, un bolígrafo, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué hace Dios cuando te perdona? Este es un gran gozo cuando tú eres perdonado, porque te vuelves una persona sin peso de pecado. Te vuelves como un pájaro ligero. ¿Por qué? Porque la culpa. Muchas personas sufren debido a la culpa de sus pecados, pero ahora tú has creído en el Señor Jesucristo, tú te vuelves ligero de pecado. Tienes comunión con Dios. Entonces tú te conoces a ti mismo. La gente dice, conócete a ti primero. No, la Biblia dice, conoce primero a Dios y después a ti. ¿Y qué pasa después? Dios te perdonará y echará tus pecados al fondo del mar y no se acordará más. Dios limpiará todo mi pecado, todo lo que he pensado, todo lo que he dicho y todo lo que he hecho. Dios lo borra y lo quita como si yo nunca hubiese hecho nada. Pero fíjate el versículo una vez más. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Primero, que nos era contrario. Número dos, y quitándola de en medio. Tres cosas acá, en contra tuya y mía, debido a la ley de Dios. La ley de Dios es como una espada sobre tu cabeza y te amenaza. Te dice, haz esto y vivirás los mandamientos de Dios, pero no puedo hacerlo. Aún los 10 mandamientos, toma los 10 mandamientos, por ejemplo. Es imposible que tú o yo podamos obedecerla. Por eso dice, la ley de Dios dice, haz esto y vive, pero la gracia dice, fue hecho. Ya está hecho, solo cree. Ha sido cumplido. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos gracia y Cristo ha cumplido todas las demandas de la ley de Dios. No nos va a acusar más. La ley de Dios ha sido satisfecha. Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Él clavó mi deuda y ya no tengo más. En el tiempo del Señor Jesucristo, para que un clavo pueda ser clavado en un lugar público con el perdón de lo que la persona había hecho, significaba que la persona estaba siendo perdonada públicamente. Entonces, si tú debías algo, si tú debías ya sea a una tienda o al banco, y una vez que tú pagabas la deuda que tenías, esta lista era clavada públicamente para que la gente sepa que ya no debes más. Entonces en el versículo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verás, Jesucristo no solamente tomó nuestros pecados y las clavó en su cruz, sino también clavó en lo clavó en sí mismo. Y
tenemos que decir que los sufrimientos físicos del Señor Jesucristo no son nada en comparación de lo espiritual. Entonces, los clavos fueron clavados en su cuerpo. Entonces, a medida que yo creo en Él, yo recibo el perdón de mis pecados. Después de la conversión, Satanás nos va a recordar acerca de nuestros pecados, pero debido a la obra redentora de Cristo Jesús ya no eres más culpable porque la evidencia ha sido quitada. ¿Te puedo decir esto? Toda persona que cree en el Señor Jesucristo en esta noche, en este día, recuerda, será perdonada. Entonces, a medida que yo confío en el Señor Jesucristo, el veredicto de Dios para conmigo significa que he sido absuelto, ha sido cancelada mi culpa, ha sido quitada del todo, no hay más condenación para mí. Entonces tú puedes irte, después de este servicio puedes ser una persona perdonada. Pero como tenemos que ver también en el versículo 15, que el triunfo de la cruz puede ser visto como el triunfo de Cristo sobre sus enemigos, mis enemigos, y Él lo despojó. No hay más armas contra ti, porque el hombre fuerte encontró a otra persona más fuerte. Satanás encontró a alguien más fuerte, al Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los expuso a una desgracia pública, a la vergüenza. Eso es lo que hizo Jesucristo con el poder de Satanás. Los expuso públicamente. Cristo ganó la victoria sobre nuestros enemigos invisibles. En el Calvario, Satanás fue juzgado. En el Calvario, Satanás fue echado. En el Calvario, la cabeza de la serpiente, que ese es otro nombre de Satanás, en la cruz del Calvario su cabeza fue aplastada y finalmente Cristo ganó la victoria. ¿Por medio de qué? Por medio de sellar. Fue como un sello. Fue un sello de la caída de Satanás y sus fuerzas. Entonces estas son las maravillas de la cruz, pero también el triunfo de la cruz. Tengo que empezar a concluir, pero hay mucho de lo cual podíamos hablar. Ahora la pregunta, ¿cómo es que yo puedo hacer que mis pecados sean anulados? ¿Cómo puedo hacer que mis pecados sean anulados? Antes te dije, recuerda, que la palabra anular ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento. Si yo podría aplicar todo lo que he dicho a una de esas palabras, y es tomada del libro de Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahí Pedro, el apóstol, está predicando a un número grande de personas y les dice a ellos, en Hechos capítulo 3, versículo 19, les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, anulados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Confía en el Salvador. Confía en el Salvador. Te clamo, ven al Señor Jesucristo. Arrepiéntete y sé convertido. Verás, Dios, la gente a veces piensa de esta forma. Piensan que Dios es un Dios que ama, todos irán al cielo y demás. Pero Dios no puede simplemente ignorar nuestro pecado. Y con todo puede mantenerse un Dios santo y amoroso. No, es por eso que Él tiene que proveer un sustituto. Y el Señor Jesucristo se volvió nuestro sustituto, un sustituto poderoso, el cual se puso en el lugar de todos los que se arrepentirían y confiarían en Él. ¿Por qué es mi corazón tan duro e insensible cuando se trata de las cosas espirituales? Puedo escuchar tal vez a muchos sermones, puedo mirar muchas cosas, puedo leer muchos libros, pero lo único que importa es el creer en el Señor Jesucristo, lo cual me llevará desde acá, desde este tiempo hasta la vida eterna. Pero ¿por qué soy tan insensible? ¿Por qué es que tu corazón es tan duro? ¿Por qué es que tú vives simplemente para ti?
ven a Cristo. Él pagó el precio para que seas perdonado. Martín Lutero, el reformador alemán, él tuvo una visión una vez en la cual él fue visitado por Satanás. Y Satanás, tú sabes que él es el acusador de los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 13 nos dice. Entonces, Satanás puso un papel delante de él, de Lutero, y le dijo, lee. Y Lutero empezó a leer. Y era el registro de su vida, escrito con sus propias manos. Y registró cada uno de sus pecados. Al final Satanás le preguntó, ¿es este registro verdad o no? ¿Tú lo has escrito? Y Lutero le miró y le dijo, sí, este es mi registro, este es mi diario, yo lo he escrito. Pero a medida que Satanás estaba preparado para dejarle desesperado, Lutero le dijo, sí, es verdad, cada palabra de lo que está aquí escrito es verdad. Pero él escribió a lo largo de toda esa lista, y la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, Satanás puede ser que te habla en el secreto de tu corazón. Todos van a ser perdonados excepto tú. Pero en verdad que la sangre del Señor Jesucristo, a medida que confío en Él, tiene poder para limpiarme, para quitar ese horror de mi pecado, lo negro de mi pecado y volverlo blanco. Todo cristiano puede apuntar a Satanás y mostrarle el lugar donde él fue derrotado, en la sangre del Calvario, en la cruz del Calvario, y por medio de su sangre puede ser limpiado. Y de esa forma nunca Dios va a reclamarte de tus pecados, porque Cristo habrá sido crucificado y muerto por ti, y recibirás una vida eterna. Vas a recibir perdón de pecados, limpieza, y más aún, recibirás la victoria sobre el pecado. El pecado no te va a dominar más. ¿Por qué? Porque ahora hay un invitado que vive en lo interior tuyo. Es el poder del Espíritu Santo y te ayudará a vencer el pecado en tu vida. Ese es el triunfo de la cruz. Entonces el triunfo de la cruz es el triunfo de cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Ven a Cristo, ven a Él. Si tú no puedes presentar tu caso delante de Él y pedirle que te dé fe, déjame leer este texto. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Ven a Cristo. Él pagó el precio para que tú seas perdonado.